y a todas. Este es mi primer video que hago en grande. Esto no es un short, esto es un video de verdad. Y bueno, en el día de hoy estaremos reaccionando a top mejores 15 equipos de Europa elegidos por la IA. Y yo no voy a ser como Davo Cheneise, que dice que quien sabe más de fútbol es la IA. No voy a decir nada porque yo sé que la IA sabe más de fútbol que yo. Porque ahora que yo tengo 10 años, aunque sé demasiado de fútbol. Pero bueno, no les diré nada. Tan solo vamos a reaccionar. Preguntamos a estas 5 IAs por el top 15 de los mejores equipos europeos de la historia. Pero como cada una armó su propia lista. Miren cómo tenemos equipos aquí. El Barcelona, el Madrid, el Bayern, la Juventus, el Chelsea, el Atlético, el Arsenal. Un montón de equipos. Vamos a ordenarlo con un sistema de puntos para que sea lo más justo posible. Mientras más alto aparezca un club, más puntos recibe. La posición 15 suma un punto, el puesto 14 2 puntos, el 13 3 y así hasta el primero. Vamos con la decisión de las Ya yo entendí. Espero que ustedes también hayan entendido, pero bueno. IAs. Al final de la tabla, ChatGPT dejó al Hamburgo. Y no fue el único, porque Gemini también lo colocó en esa posición. El Hamburgo cerró su ciclo dorado en los años 80, conquistando la Copa de Europa en 1983 con Félix Magath. Creo que este equipo nada más tiene una Champions, así que yo también lo dejaría en el puesto 15. Estoy de acuerdo, banco. Como héroe. Grock, en cambio, votó por el Porto, el gigante portugués con 2 Champions y 30 ligas. Aquí no banco, pero bueno. Lechat se inclinó por un nombre distinto, el Steaua Bucarest, aquel equipo que... Bueno, este equipo no lo entiendo, no sé ni si está en el top 15, pero bueno. Denle. 1986 sorprendió a Europa levantando la Champions. Y Dipsy... Wow, este dato no lo sabía, pero bueno, denle. Todavía puso otro más, Borussia Dortmund. ¿Cómo? No, aquí no banco. Dipsy creo que está mal de la cabeza. Aquí no banco. 0 por 0. Pero esto recién comienza. En el lugar 14 fue Lechat quien escogió al Borussia Dortmund. Su estilo ofensivo y el apoyo... Bueno, aquí sí banco. En el 14, banco. de su afición lo hacen único. ChatGPT, en cambio, votó por el Celtic de Glasgow. Y no estuvo solo porque... Bueno, está bueno. El Celtic también se merece estar en el top 15, pero bueno. Que Gemini apoyó esa decisión. La histórica victoria en la Copa de Europa de 1967 lo sitúa aquí. Y ojo, no solo ganaron, lo hicieron con un plantel formado íntegramente por jugadores nacidos en un radio de 30 millas de Glasgow. Un hecho sin precedentes, y que jamás se volvió a repetir. Por su parte, Grock tuvo una opinión muy distinta y eligió al Atlético de Madrid. Bueno, me cuadra, el Atlético de Madrid no tiene Champions, pero es un equipazo en Europa. Está bueno. Con 11 ligas españolas y 3 finales de Champions, ha sido siempre un competidor feroz en Europa. Y para cerrar esta posición, Dipsy se la dio al Manchester City. Destacando... Aquí no banco, 0,0, no banco. No estoy de acuerdo con Dipsy. Segunda vez que no estoy de acuerdo con Dipsy. Lo que pasó de ser un club de resultados modestos a dominar la Premier League en la última década bajo el mandato de Pep Guardiola. Pasamos al puesto 13. Aquí 3 de las 5 IAs coincidieron. Lechat, Gemini y Dipsy eligieron al Porto. Grock, en cambio, colocó al Borussia Dortmund. Banco, aquí banco con el Borussia Dortmund. Recordando su Champions de 1997 y sus 8 ligas alemanas. Además de figuras como Matthias Sammer, Marco Reus y Robert Lewandowski, que fortalecieron su legado. Qué equipazo esta gente, pero bueno. Champion. Y ChatGPT nos trajo un nombre inesperado, Nottingham Forest. Sorprende, pero... Bueno, a mí no pondría en el top 15, pero bueno, denle. Tiene argumentos. Conquistó 2 Copas de Europa consecutivas bajo el mando de Brian Clough, escribiendo una de las historias más épicas del fútbol europeo. Un club pequeño que alcanzó la cima del continente y se convirtió en leyenda eterna. Vamos con la posición 12, y aquí aparecieron varios conocidos. ChatGPT le dio su voto al Porto, el gigante portugués. Lechat, por su parte, se inclinó por el Celtic. Dipsy eligió al Nottingham Forest.
mientras que Grog trajo a otro club inglés, el Chelsea. 0,0 banco. El Chelsea tiene que estar en el top 10 igual que el Manchester City. Equipo que en los últimos años se consolidó como potencia, con títulos de Premier League y 2 Champions League en su palmarés. Y Gemini también coincidió. Colocó al Chelsea entre los grandes de Europa. Así queda la tabla en este punto. Primero, el Porto con 14 puntos. Lo han votado en casi todas. Luego el Celtic con 8. Apenas detrás aparece el Nottingham con 7. Seguido de cerca por el Dortmund Humillación total. con 6. Pero esto, claro, está lejos de definirse. Pasamos al puesto 11. Grog y Dipsig coincidieron en darle su voto al Chelsea. Nottingham Forest sumó más puntos gracias a Lechat, que lo sigue impulsando en la tabla. Por su parte, la IA de Google le dio el voto al Borussia Dortmund, destacando que, aunque sus títulos europeos no sean tantos como los de otros gigantes, se ha consolidado como un referente. Su intensidad de juego y la fuerza de su afición en el Signal Iduna Park lo convierten en un club imponente. De hecho, el Dortmund ya apareció en los puestos 15, 14, 13 y ahora también en el 11. Eso habla de la diferencia de opinión de las IAs. Y ChatGPT trajo un nombre histórico, el Benfica. El Benfica Banco, 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 banco y bien banco. de los 60, liderado por Eusebio, ganó 2 Champions y llegó a 5 finales en apenas 7 años. Aunque en tiempos recientes su palmarés sea más discreto, su cantera y su peso en Portugal y Europa lo mantienen entre los grandes. Y no olvidemos, fue de los pocos que logró romper el dominio del Real Madrid y del Milan en aquella época. Un legado Impresionante. que lo coloca de forma obligatoria en esta lista. ¿Entramos al top 10? Y atención, porque aquí hubo casi unanimidad. 4 de las 5 IAs votaron por el mismo equipo. Grog, Lechat, Gemini y Dipsig se inclinaron por el recién mencionado Benfica. Banco. Solo ChatGPT fue distinto en esta ocasión, dándole su voto al Chelsea. El Chelsea irrumpió No banco. en la élite histórica gracias a la inversión de Roman Abramovich. Antes de 2003 era un club tradicional, sí, pero sin grandes títulos. Desde entonces, construyó un legado con jugadores como Terry, Lampard, Drogba, Hazard y más tarde Kanté y Havertz. Tremendo jugadorazos. Merecían Champions y Champions tiene. Los últimos 20 años conquistó 2 Champions League y múltiples Premier Leagues. Su triunfo en 2012, contra todo pronóstico, todavía se recuerda como una de las gestas más grandes de la historia del torneo. Pasamos al 9º puesto, donde también hubo bastante consenso. Grog eligió al Inter de Milán, un gigante italiano con 3 Champions y 19 ligas en su 2 minutos. palmarés. Su era dorada en los años 60, bajo Helenio Herrera, introdujo el famoso catenaccio, una filosofía defensiva que marcó época. Décadas más tarde, en 2010, el Inter de Mourinho con Diego Milito y Wesley Sneijder volvió a brillar en Europa. Figuras como Giuseppe Meazza, Javier Zanetti o Ronaldo han reforzado su legado. Ronaldo el bueno. Y aquí no hubo mucha discusión. ChatGPT, Lechat y Gemini también votaron por el Inter para este puesto. Impresionante. Banco. Solo la IA china se salió del molde, colocando al Ajax de Ámsterdam en la Vete para la papa. Dipsig. Tercera vez que no estoy de acuerdo contigo. novena posición. Para el top 8, Dipsig votó por el Inter de Milán. Sin embargo, Grog puso en esta posición al Ajax. El club holandés es sinónimo de innovación No lo entiendo. No lo entiendo, pero bueno. y talento, con 4 Champions League y un impacto desproporcionado para un país tan pequeño como los Países Bajos. La revolución del fútbol total de Rinus Michels y Johan Cruyff en los años 70 cambió el juego para siempre. Y su cantera ha producido leyendas como Cruyff, Van Basten, Rijkaard, Bergkamp o, en tiempos más recientes, Frenkie de Jong. Y aquí se pone interesante. El resto de las IAs coincidieron en la Juventus. Con 2 Champions League Banco. y múltiples finales, es el club italiano más consistente de la historia. Ha dominado la Serie A durante décadas y ha sido protagonista constante en Europa, aunque también recordado por sus dolorosas derrotas en finales. Con ídolos como Del Piero, La del 2015. Buffon y Platini, su peso histórico es incuestionable.
Pero hagamos una pausa para ver cómo va la tabla. En primer lugar está el Inter con 36 puntos. Lo sigue el Benfica con Impresionante lo del Benfica. 29. Luego la Juventus con 24 y más atrás el Chelsea con 20. Así queda hasta ahora, aunque créeme, esto seguirá cambiando. Sigamos con la séptima posición. Aquí Grog y Dipsig votaron por la Juventus, mientras que Lechat se la dio al Ajax. En cambio, ChatGPT Ahora es el chat el que está mal. Ya olvídense del Ajax y el Ajax no sube más en la tabla. y Gemini colocaron al Manchester United, un gigante indiscutible, Banco, 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 banco. no solo en Inglaterra, también en toda Europa. Su éxito se divide en dos grandes eras doradas. La primera, con Sir Matt Busby, que reconstruyó al club tras la tragedia aérea de Múnich y lo llevó a ganar la primera Copa de Europa para un club inglés Dejen like el que sabe de la tragedia. en 1968. La segunda, la más gloriosa, fue la de Sir Alex Ferguson. Más de 2 décadas Para mí, uno de los mejores entrenadores del mundo. de dominio, el histórico triplete y una hegemonía en la Premier League que marcó época. En el top 6 la decisión estuvo menos dividida. Grog, Lechat y Dipsig votaron por el recién mencionado Manchester United. En cambio, Vuelvo a bancar. ChatGPT y Gemini se inclinaron por el Ajax. Y queda claro que este Y no banco. club holandés genera debate. Ya apareció en 4 posiciones distintas según las IAs. Pasamos al quinto lugar. Aquí sí hubo más coincidencias. ChatGPT, Lechat y DeepSeek eligieron a Liverpool. Las Banco. IAs coincidieron en que es el club inglés con mayor peso histórico en Europa. Sus 6 Champions League lo convierten en la referencia absoluta de Impresionante lo de este equipo. Inglaterra en el continente. Desde los equipos legendarios de los 70 y 80 con Kenny Dalglish hasta la inolvidable remontada de Suscríbanse el que cree que en el top 1 va a estar el Real Madrid. Estambul en 2005, los Reds han escrito páginas únicas en la Champions. Por otro lado, Grog y Gemini se decantaron por el Barcelona, un club que, aunque con un palmarés No banco. Muchachos, quiero que me digan en este preciso momento europeo más reciente que otros gigantes, ha dejado una huella imborrable. Discúlpenme El por lo Dream que Team acabo de de pasar. Johan Cruyff en los 90 sentó No las bases de entendí un nada, estilo de pero juego bueno. revolucionario, el tiki-taka. Qué golazo de Messi. Impresionante. Una filosofía que alcanzó su máxima expresión bajo Pep Guardiola, con un equipo que muchos consideran el mejor de Ya he dicho ese nombre 2 veces. la historia, liderado por un Lionel Messi en su esplendor. Por un Lionel Messi. Seguimos con la posición número 4. Aquí Dipsig eligió al recién mencionado Barcelona. Grog y Gemini, en cambio, Puedo bancar más o menos ahora. Pero no, yo creo que está en el top 2. coincidieron con el Liverpool. Lechat se fue por otro camino, el Milan, el segundo club con más Champions de la Puedo bancar. historia, con un total de 7. Equipos inolvidables como el de Arrigo Sacchi, con Gullit, Van Basten y Baresi, o el de Ancelotti con Kaká, Maldini y Shevchenko, marcaron ¿Qué momentos aquellos? Carlo Ancelotti. épocas. Su legado en los 80 y 90 lo convirtió en un auténtico ícono. Aunque su última década haya sido irregular, su historia lo mantiene en la élite. Y ChatGPT trajo otro nombre todavía, el Bayern Múnich, el Puedo bancar. Banco 100%. gigante alemán. Antes de entrar al esperado top 3, veamos cómo quedaron las posiciones finales del 15 al 4. En el puesto 15 aparece el Celtic con 8 puntos. Apenas más arriba, en el 14, el Borussia Dortmund con 11, solo 3 más que los escoceses. Puedo bancar. En el 13 está el Nottingham Forest con 12 puntos. Aquí no banco porque el Bayern Múnich, que diga, el Borussia Dortmund es mucho más que este equipo. Apenas uno por encima del Dortmund. Muy parejo hasta aquí. En el 12 encontramos al Porto con 14 puntos. Tampoco banco porque el Borussia Dortmund es mejor que este equipo. Y más adelante aparece el Chelsea, que con No banco porque no le tienen respeto al Chelsea. 20 asegura el puesto 11. Una distancia considerable respecto al Benfica, que rompe la barrera y entra al El Chelsea es mejor que el Benfica. top 10 con 29 puntos.
En la novena posición está el Inter con 36 puntos. Aquí banco 100%. Un poco más arriba, en el octavo lugar, la Juventus con 42, aunque muy cerca del Ajax, que ocupa el séptimo con 44. Banco en la Juve Milan. Aquí no banco casi, pero bueno. El sexto puesto lo reclama el Manchester United con 48, Banco. pero bastante lejos del Liverpool, que con 57 se Banco también. queda con el quinto. Y justo antes del podio, el Barcelona, que Aquí 0,0 banco. El Barça tiene que estar en el top 2, pero bueno. con 61 puntos asegura la cuarta posición. Vamos con el top 3. Lechat apostó por el Barcelona, aunque ya vimos que los culés terminaron en la cuarta posición. Grock, en cambio, votó por el Milan. Y el resto de las IAS se fueron con el Bayern Múnich, la verdadera fuerza dominante del fútbol alemán. El club bávaro ha logrado una Todavía no aparecía el Real Madrid. consistencia admirable, manteniéndose en la élite europea durante décadas. Desde su primer gran éxito en los años 70, con figuras legendarias como Franz Beckenbauer, Gerd Müller y Sepp Maier, que le dieron 3 Copas de Europa consecutivas, hasta los equipos Impresionante. recientes capaces de lograr el triplete. El Bayern se ha consolidado como un gigante eterno. Pasemos al top 2. Aquí Grock mantuvo Real Madrid. su voto por el Bayern y Lechat insistió con el Barcelona, confirmando que no pasaba del cuarto lugar. Pero ChatGPT, Gemini y DeepSeek se decantaron por el Milan. ¿Sería suficiente para quedarse con la cima? Pues no, porque en el primer puesto hubo un consenso absoluto. Real Madrid. 100%. Yo lo había dicho. El único consenso de todo este ranking. Todas las IAs votaron por el Real Madrid. Sin lugar a dudas, el club más laureado Y no entiendo por qué todas dicen 15. Qué mala suerte. en la historia del fútbol europeo. Su dominio en la Copa de Europa, con un palmarés de Champions que nadie ha logrado igualar, es la base de su grandeza. Desde la era de Alfredo Di Stéfano hasta los tiempos modernos con Zidane y Cristiano Ronaldo, el Madrid siempre supo reinventarse para mantenerse en la cima. Y así quedó el resultado final. En tercera posición, con 65 puntos, aparece el Bayern Múnich. En segundo lugar, el Milan con 67. Y en lo más alto, con puntaje perfecto No banco. Para mí, top 3 Bayern, top 2 Barça, top 1 Madrid. de 75 puntos. El Real Madrid, indiscutiblemente el rey de Europa. ¿Qué te parece este top? Déjame tu opinión en los comentarios. Bueno, señores, suscríbanse al canal, dejen su grandioso like y que les vaya bien.